Muy buenas, aquí estamos en otro capítulo de Filosofía Caduca y vamos a hablar en esta ocasión de Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo, vamos, por todos conocido. Va a haber que repetir cosas que todo el mundo sabe, pero bueno, es lo que hay. Está con nosotros Jorge, como siempre. ¿Qué tal, Jorge? Un placer y encantado de estar aquí otra vez en Filosofía Caduca. ¿Qué te parece Nietzsche? Bueno, ¿qué me parece Nietzsche? Pues un autor que, como buen filósofo de la sospecha, Ahí pues está, ahí está. ha tenido mucha influencia en la filosofía posterior. Fue una crítica muy importante dentro de su época y dentro de la filosofía y como que fue una llamada de atención más que para los filósofos del momento, que seguramente ni le verían venir, sino para el futuro, ¿no? Sobre todo a partir de Heidegger se empezó a tener en cuenta. Heidegger de alguna manera volvió a sacar su obra completa a flote, la obra completa de Nietzsche, y luego desde ahí pues se popularizó en Francia, después ya de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues hasta nuestros días. Ya, de hecho, el título del tema de la oposición, que a veces se nos olvida que estamos haciendo eso, que eso, es el filósofo, es el Nietzsche más filósofo de la sospecha que hay, en realidad. Vale, pues bueno, teniendo en cuenta esto, que lo que vamos a tratar es acerca de sobre la crítica que hace Nietzsche a la cultura, pues cabe destacar, bueno, Nietzsche es un autor que tiene varios periodos, ¿no? El primero es así como el periodo más griego, luego viene como una especie de periodo así cientificista y por último el periodo del superhombre, más claro, ¿no? Con la voluntad de poder y estas cosas, ¿no? Yo creo que se puede interpretar así más o menos bien, ¿vale? ¿No? ¿Qué opinas, Jorge? Sí, sí, sí. Desde luego que más o menos es la evolución que va llevando, ¿no? Ahí está. Pues bueno, a ver, no sé si hace falta decir algún dato biográfico sobre Nietzsche, puede que sí. Hombre, sí. Sí, ¿no? Sí, pues Hombre, era un chaval, prácticamente un pues eso, un superdotado, sí, sí, un superdotado, porque fue profesor en una universidad, en la de Leipzig, súper joven, luego le en dieron una Basilea. cátedra, o en Basilea, vale, Sí, sí, en Basilea. Basilea, sí. Eh, Súper joven, no sé qué, en filología. ¿Y qué Sí. pasó? Su primera obra, El origen de la tragedia, pues bueno, evidentemente no es una obra de filología, ni tampoco es una obra de historia, ni nada de eso, es una obra de filosofía. Y además fue bastante mal recibida. Y a causa de esa obra, pues vamos, básicamente le echaron y ya se dedicó a ser una especie como de, bueno, hacer la filosofía de forma autónoma, podríamos decir. Un amigo enemigo de Wagner, ¿no? También se podría decir. Sí, también esa obra es muy wagneriana, aunque luego romperá con Wagner, bueno, pues estas cosas. Sí. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, un hecho destacable de la vida de Nietzsche, el encuentro con Schopenhauer, ¿no? Se dice que encuentra el mundo como voluntad y representación en una librería de viejo por ahí, o lo compra y se hace así un horario como para intentar leerlo en el mínimo tiempo posible, lo devora y vamos, marca su vida para siempre. De hecho, se podría decir que la filosofía de Nietzsche es una especie como de intento de superar el pesimismo schopenhaueriano. Porque es, bueno, ya lo veremos al final, pero ahí está. Si recordamos, Schopenhauer, pues la voluntad de poder es esa especie como de fuerza, de deseo que todo lo devora, que nunca puede ser satisfecha, de la que somos esclavos, de la que no podemos huir. eh, te lleva al nihilismo. Por eso la solución de Schopenhauer es una especie como de darle la espalda a la vida desde el budismo y tal, para dejar de buscar tener deseos, porque al final satisfacer los deseos nunca lleva a nada y que la vida es una mierda, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con el joven Nietzsche? Escribe este libro, El origen de la tragedia, y lo que hace es una especie como de crítica a la cultura, efectivamente. Eh, un poco es
se llama así porque es el origen de la decadencia griega y posteriormente de toda Europa. O sea, él entiende como que hubo una especie de periodo dorado en el que la gente estaba imbuida de una especie de voluntad de poder, fuerza, nobleza, aristocracia, dureza y todas estas cosas. Y bueno, eso se perdió. Entonces habla Nietzsche de dos fuerzas opuestas, que son lo dionisíaco y lo apolíneo, siendo lo dionisíaco un poco pues donde estaría de alguna forma el caos, la embriaguez, también esta sensación de éxtasis, de estar unido a todo, ¿no? Como cuando vas muy borracho en una fiesta que Sí, ya más que tú eres el momento, pues sí. una cosa así, ¿no? Una bacanal, ¿no? Una bacanal, sí. Tomando la traducción romana de Dionisios. Eso es. El Baco. Vale. Y luego estaría Apolo, claro, que es todo lo contrario. Es el dios, pues eso, de lo estupendo, lo maravilloso, Del la orden, mesura, del orden, sí, de la mesura. lo racional, Eso es, eso es. Es el dios de de Platón, estar en puede ser. casa haciendo una rutina de Sergio Peinado. ¿Qué? Con la rutina de Sergio Peinado y de Platón, ¿no? Un Sí, poco sí, también. eso es. Un poco por ahí va a Ahí, ir el tema, ¿no? Va a identificar estos exacto. valores con Echa la la... culpa sobre todo a dos personas, Mm, una Sócrates y posteriormente Platón, y sí. otra es un autor de tragedias, no me acuerdo si era. Uf, lo voy a tener que buscar. ¿Tú te acuerdas? Jorge Eurípides, ¿puede ser? Puede ser, pero no te lo prometo. Bueno, da igual. El caso es que Sócrates es así un poco el primer. Ya nos estamos empezando a salir del origen de la tragedia. Sócrates es un poco El primer el, aguafiestas el primer aguafiestas. versus Homero, ¿no? Que Homero era era el, de alguna El, manera. el- el puto amo. Bueno, Sí, pues más que Homero, los dioses que él cuenta, sí, ¿no? sí, sí. Sócrates dice Nietzsche, lo llama feo muchas veces. Sócrates de Nietzsche es un hombre enfermo, básicamente. Y su enfermedad se ve reflejada en su fealdad y en lo amargado que estaba y en su ironía. De hecho, Nietzsche dirá que Sócrates obligó a Atenas a matarle. Es así un girito. ¿Por qué? Porque Sócrates estaba enfermo y deseaba morir. Así que obliga a Atenas a matarle. Obliga a los griegos a hacerlo. Bueno, esta es su lectura. Vale, esto sería un poco el primer Nietzsche. Entonces llegamos a Platón y, o sea, Nietzsche tiene tres enemigos, que son Sócrates, Platón y Kant, tal y como yo lo veo, en Sí, filosofía, ¿eh? sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues porque son, bueno, pues la principal crítica que hace la filosofía Nietzsche, que es esta especie como de necesidad de negar la vida, el cambio, el caos, la voluntad, para petrificarlo todo en leyes que no cambien, vaya. Claro, un poco. Sí, ¿Cómo? un poco, ¿no? Un poco esta idea de si la vida es apolínea y dionisiaca y tiene Mm, estas dos partes, ¿por qué llegan estos frikis y dicen que solo la apolínea vale y desprecian la dionisiaca, eliminando una parte de la vida que es muy importante? Que es, por ejemplo, la parte de la vida relacionada con los sentidos, con lo corporal, con lo físico. ¿Quiénes son estos para negarnos el placer, no? De alguna claro. manera. Pues, sí, eso es lo que dice él, básicamente. Enfermos son, básicamente. Sí, son enfermos que no pueden, no saben vivir su vida. Exacto. Bueno, son débiles, dirá Nietzsche también, estas cosas. No pueden aceptar lo duro que es la vida, no pueden hacer un sí a la vida, esta clase de cosas. Bueno, Ya, te tienen que inventarse un mundo inteligible al que poder escapar y en el que poder escapar del dolor de la vida, ¿no? claro, eso es. Eso es. Pues ahí estaría Parménides, Platón, Sócrates, Kant, por razones obvias. Sí. Petrifican las leyes del mundo en esos. Vale.
Y de aquí pasaríamos al cristianismo, ¿no? Que es un poco lo que hereda de todas estas cosas. Y en el cristianismo ya esto que acabamos de decir es evidente y además se da la circunstancia de que, y también empecé aquí la crítica nietzscheana a la moral, que es donde habla de que, pues bueno, lo típico de Nietzsche de la moral de esclavos y la moral de señores. Y la vuelta que le dan los esclavos a la moral de señores. ¿Por qué? Porque son unos resentidos. Entonces, de formas indirectas y poco nobles, consiguen hacer parecer que o sea, con el cristianismo y su ideología, consiguen hacer parecer que lo bueno es lo débil, lo enfermo, lo humilde y lo más importante de todo, lo compasivo. Para Nietzsche, la compasión es el sentimiento más desastroso que hay para la voluntad de poder, para el superhombre y tal, porque todo lo que la compasión, dice Nietzsche, es una cosa horrible porque hace que el sufrimiento de una persona es un sentimiento que hace que el sufrimiento de otra persona se ramifique hasta ti, te sientas mal tú también y que no se gane nada, algo así, ¿eh? Duro. Esta es un poco Hombre. la interpretación. Pues bueno, pues los cristianos consiguen darle la vuelta a la moral y a la filosofía, como hemos visto. Y por La, eso a día de la, la transmutación de los sí, la valores. transmutación de los valores. La primera, transmutación de los valores. Exactamente. Por eso diría de Kant que fue el cristiano más perverso, claro, Claro. porque fue aquel cristiano que impuso la cristiandad sin necesidad de ser cristiano. Sin Dios. La cristiandad sin Exacto, Dios, ¿eh? Cuidadito. exacto, exacto. Cuidado, ya no se puede huir nunca de la moral, ¿no? Claro, claro. Ya no hay que matar, ya te demuestra que matar a Dios no es matar la figura de Dios, es matar los valores de Dios, entre los cuales podría estar Kant. Pero que Exacto. sin figura de Dios puede existir una moral pérfida de esclavos. Ahí está, como, sí, sí, para Nietzsche sería el último hombre y también estaría Kant por ahí. No, no, el último hombre no, sería Kant, sería Kant. El último hombre es otra cosa. Vale. Bueno, pues hablando de la muerte de Dios, ahí estaría el tema. Dios muere, ¿no? Y aquí empezaría pues el Zaratustra, que si se lee el prólogo, pues baja él, tal, de las montañas, y le dice a la gente, mirad que Dios ha muerto, no sé qué. La gente que dice es hombre, pero bueno, el caso es que sí, que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, esa es la frase. Sí, ¿Qué significa la muerte de Dios? Significa el nihilismo. Esta es la primera consecuencia de la muerte de Dios. Pero nihilismo entendido como, y esta vez sí, el último hombre, que es esa idea de que, a ver, ¿qué es el nihilismo, no? sí. El nihilismo es, o lo podríamos definir como eh, ser consciente del sinsentido de la vida, ¿no? Seguir viviendo, pero careciendo de un para qué Sí, o de un por qué. En sí. definitiva, sin sentido. El último hombre vive así, vive sin preocuparse, pero, o sea, tiene otros dioses, si no recuerdo mal, pero no tienen sentido. Ya está. Es así de triste, el último hombre. Por eso hay Sí, que matarle también. Y sí, dice, el nihilismo es el paso en el que te quedas tras la muerte de Dios, ¿no? Es una etapa sí, eso es. en la que te quedas tras la muerte de Dios, que es en la que si realmente matas a Dios, si haces ese hecho de matar a Dios y matar todos los valores que te acompañan, ¿qué te queda en la sociedad? No te queda absolutamente nada. No te queda absolutamente nada, porque todo lo que la cultura era hasta ese momento era cómo vivías tu vida, la manera en la que daba sentido a tu vida era a través de Dios o a través de mundos inteligibles. Entonces, cuando matas a Dios, te quedas solo. Entonces, ese es un poco el nihilismo. Claro, el nihilismo te puede llevar al absurdo, en plan Camus Sartre, pero en Nietzsche no será así. En Nietzsche será un vitalismo, ¿no? Será a un joder, vive tu vida, que es la única que vas a tener. No me seas un rancio. No te quedes con lo malo del nihilismo, ¿no? Así Vamos, habla Zaratustra, no seas claro, un necio. Sí, vamos, sí, totalmente. vamos a destruir todo, pero vamos a intentar construir algo en base a la vida, en base a... Por eso es una respuesta a Schopenhauer. Claro, claro, es la respuesta optimista, ¿no? De alguna manera. Sí, exacto.
Bueno, Pues optimista no vitalista, vamos a decirlo, porque optimista es sí, una nada, palabra un poco... un poco filosófica. Sí. Vale, pues ahí estaría, estamos en el nihilismo, estancados en el nihilismo. ¿Qué hay que hacer? Una nueva moral, pero una moral que no dependa de valores supraterrenos de alguna manera, sino que sea una moral que diga sí a la vida, sí a la tierra, sí al tiempo, sí al sufrimiento. ¿De acuerdo? Aquí entraría el superhombre, que es, bueno, el hombre es un puente entre el animal y el superhombre, ¿no? Pues algo así. Cuando lleguemos a ser el superhombre, pues miraremos atrás y veremos al hombre como el hombre ve al mono, como algo divertido, como algo de lo que avergonzarse. Pues esa es un poco la idea. ¿Cómo se llega a ser superhombre? Pues hay tres transformaciones. El camello, el león y el niño. El camello es el que carga con todo el peso de la tradición, con Dios y la moral y Sí. todas estas cosas, De y por eso hecho, va despacito. sobre el camello voy a leer... Bueno, no es exactamente... Sí, es exactamente sobre el camello, es de la misma idea, ¿no? En sobre envertimiento extramoral, última página de la obra, Sí, prácticamente dice, mientras que el hombre guiado por conceptos, que sería un poco el camello, ¿no? Y abstracciones, en este caso concreto se refiere, va más por epistemología, se podría decir, pero también está hablando del mismo ser, ¿no? Del mismo ser, del que se guía por mundos inteligibles, como sí, serían los conceptos y abstracciones. Únicamente con esta ayuda previene la desgracia sin ni siquiera extraer algún tipo de felicidad de las abstracciones mismas. Es decir, no son ni un juego. El problema de Platón es que su mundo de las ideas no es un juego para él. No se lo pasa bien a través de él. Es una manera de escapar, es una manera de evitar el dolor, de evitar vivir la vida, aspirando a estar lo más libre posible de dolores. Ahora continúo leyendo, ya he dejado mi interrupción. El hombre intuitivo, el que defendemos aquí, manteniéndose en medio de una cultura, cosecha a partir ya de sus intuiciones. Además de la prevención contra el mal, un flujo constante de claridad, jovialidad y redención que afluyen constantemente. Es cierto que cuando sufre, su sufrimiento es más intenso e incluso sufre con mayor frecuencia. Los que vivimos la vida somos sufridores, no somos como Platón. Porque no sabemos aprender de la experiencia y una y otra vez tropezamos en la misma piedra. Ese es el que queremos, en la que ya hemos tropezado. Es tan irracional con el sufrimiento como en la felicidad. Grita como un condenado y no encuentra ningún consuelo. Cuán distintamente se comporta el hombre estoico ante las mismas desgracias. Este es otra vez el pringao de turno, instruido por la experiencia y dominándose a sí mismo mediante conceptos. El que solo busca habitualmente sinceridad, verdad, emanciparse de los engaños y protegerse por las sorpresas seductores, ahora, en desgracia, como aquel que lleva la felicidad, lleva a cabo la obra maestra de la ficción. No presenta un rostro humano que se contrae y se altera, sino, por así decirlo, una máscara con digna simetría en los rasgos. No grita, ni siquiera lo más mínimo altera el tono de voz. Cuando todo un chaparrón descarga sobre él, él se envuelve en su capa y se marcha, a paso lento bajo la lluvia. Son las últimas líneas de Sobre la mentira y es un poco esto, ¿no? En plan, el hombre que se resguarda en conceptos y que se vende a sí mismo como si fuese cartesiano, que, que nos está ocultando, que lo que busca es la verdad, lo que hace continuamente en su vida es engañarse. Es evitar claro. vivir la vida, ¿no? Es de alguna manera es lo que viene a decir. Ese que va tan de sincero es el que luego se pone la máscara. El que se exige tanta sinceridad epistemológica es luego el que no quiere vivir la vida y se pone una máscara para evitar vivirla y se esconde detrás de conceptos. Ahí está, ahí está. Muy duro, muy duro, Nietzsche. Sí, no, no tiene compasión. No, Nietzsche no. Perdón que te he interrumpido con este No, tranquilo. fragmento. Está bien, muy bien dicha la cita. El camello, ¿no? Estamos en el camello, pues bueno, el que lleva todo el peso de la tradición. Cuando se harta, se transforma en león. Y el león es el que se enfrenta a la tradición. Esta vez Sí. que Nietzsche dice así en un pasaje muy bonito, que algo así como, ¿quién se podría enfrentar si no al enorme dragón que es la tradición en cuya, no estoy leyendo, lo estoy intentando Bien, recordar, bien, mejor. en cada escama suya brilla como el oro el tú debes. Esto sí que el tú debes de la tradición es a lo que el león de Nietzsche se enfrenta. Ojo, ¿eh? ¿Quién, verdad? ¿Quién puede ser ese tú debes? Pues es Kant, evidentemente. ¿Quién va a ser si no? El del deber. Pues bueno.
Contra eso hay que enfrentarse. Contra la tradición. Y cuando le vence, se transforma en niño. Y aquí es donde entra la noción de juego. Que Correcto. ya no se trata de hacer cosas raras para no vivir. Cosas raras es que seguir haciéndolas. Pero se hacen para pasarlo bien. Que yo creo que esta es Sí, la sí. diferencia. Sí, sí, por eso, que podemos seguir inventándonos, porque en el fondo el lenguaje es de alguna manera sería algo apolíneo, ¿no? Tendría algo de apolíneo, pero tiene algo de apolíneo o de malo desde el punto de vista nietzscheano, si lo intentamos ver como un reflejo de la realidad. Si vemos el lenguaje, por ejemplo, y los conceptos del lenguaje como un juego continuo, No hay ningún problema. no, Si, están de si putísima madre. inventas dioses, si inventas dioses, pero los ves como un juego, no pasa nada. Por Exacto. eso Nietzsche no critica la religión griega de Zeus, Apolo y esta gente. Claro, claro. Porque serían un juego, porque son hombres también y también tienen emociones y afirma la vida, diría Nietzsche. Mm. O sea, es un ateísmo un poco extraño. Claro, claro. Eh, vale. En el Si es irónico, está bien, ¿no? Un poquito. Sí, ese es ese plan. Si lo estás diciendo porque XD, pues entonces está bien. Sí. En el Anticristo dice, y ahora sí que cito, ¿qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder y el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. Em, los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres. Y hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más perjudicial que cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles, el cristianismo. Más claro que esto, no se puede ser, vamos. ¿Qué es lo bueno? El superhombre. ¿Qué es lo malo? Lo que niega la vida. Que además a esa gente hay que matarla, que encima seguro que lo agradecen. Está diciendo. Sí, 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 sí. eh, está Literal. diciendo Nietzsche. Ca- Y. Sí, de hecho, si no me equivoco, en plan, en El Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Que es la de donde dice la famosa idea de pensar a martillazos, ¿no? Que él piensa a martillazos, destrozando todo lo pensado anteriormente, ¿no? Si no me equivoco, en esta Sí. obra dice algo así, si tanto queríais moriros, haberos muerto. En plan, a Platón y Sócrates le Sí, dice algo sí. así, ¿no? Si tanto hablabais de Claro. la muerte, haberos muerto. No lo dices, me suena más o menos, ¿eh? Lo leí hace mucho, pero la idea es esta, ¿no? Oye, tanto que habláis de esto, y a los curas en general también, ¿no? Va un poco para toda la religión. Si tanto habláis de la muerte, de verdad moriros, Que no pasa que nada. no hace, estáis pensando más en ella que en la vida, que es lo que está aquí. Sí, son duras esas palabras. Y además es también de no entender lo que están diciendo los cristianos y tal, pero bueno. Sí, Claro, pero o sea, no es una interpretación objetiva, obviamente, es interesada. sí, Que luego ya me dirás también en qué sentido eran débiles. Claro, es que es una visión de la historia un poco extraña, ¿no? Se supone que los cristianos ensalzan la debilidad, pero ¿en qué sentido eran débiles estos reyes medievales que se dedicaron a imponer el cristianismo a golpe de espada? ¿Y en qué sentido, no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es una ya. visión de la historia que en realidad no. ¿En qué sentido eran más fuertes los bárbaros paganos? Pues ¿Sabes? en que construían sus propios Tampoco. conceptos. Ah, bueno, claro. En que no se dejaban guiar por el... Claro, es que en verdad la idea es que el cristianismo, todo cristiano, incluso el rey que conquistaba, Mm, se ocultaba detrás de seguía unas ideas ya construidas y se ocultaba detrás de ellas para sus actuaciones. Nunca claro. aceptaban la autoría de sus daños ni de sus éxitos. Por Ah, Dios, bueno. ¿no? Esto es por Dios. Deus vult, en verdad. La idea de Dios, que el Papa cuando declaró la cruzada dijo Dios lo quiere. No dijo yo lo quiero, que era lo que quería él. Él lo quiere. Dijo Dios lo quiere. Claro, claro, claro. Perfecto. Pues sí, es verdad, en ese sentido sí que está más o menos bien. Bueno, pues ya pues eso es el superhombre, ¿vale? Características del superhombre.
Si es que se puede hacer algo así. Pues tiene, bueno, las características, a ver, en realidad, no afirma que, por mucho que en la vida, o sea, que en la Tierra se esté mal, no afirma que haya un cielo ni nada después de la muerte, nunca jamás de los jamases. Primera regla del Club de la Lucha, no se afirma que hay un, que No, hay un claro. cielo ni una vida Claro, transmundana. claro. Porque eso, si hay otra vida, ya cambia mucho el cómo vivir esta, pero en Nietzsche decimos que esta es la que hay que vivir, porque no hay otra, ¿no? Se basa todo en esto, Claro, ¿no? En esta es la la buena. inmanencia, ¿no? Que es la palabra tan bonita, ¿o qué? Eso es, la O no inmanencia. pega aquí la inmanencia, no lo sé. No, no, es totalmente la inmanencia. Sí, sí, sí. No hay Valhalla, no hay cielo, no hay Nirvana, no hay nada de estas cosas. Vale, luego estaría, pues evidentemente, la voluntad de poder y la ansia de vivir. Para entender estas cosas, Nietzsche propone, yo siempre lo he entendido como un ejercicio hipotético. No creo que sea una propuesta física seria, pero bueno, no lo sé, ¿eh? Lo del eterno retorno, escrito muy sugerentemente por Nietzsche cuando habla de que imagínate que en una noche se te aparece un demonio y te dice que esta vida, tal y como tú la has vivido ahora, se te habrá de repetir eh, una y mil veces para siempre, pues esta es un poco la idea, ¿no? Y dice Nietzsche, aquel que sea un pobre tonto que está esperando llegar al cielo se echará a llorar, mientras que el Sí. superhombre se echará a reír y dirá, vamos, lo que quería. Pues esta es la idea. Yo lo he entendido siempre como un ejercicio, ¿no? Pregúntate Sí. si te gustaría vivir tu vida una y otra vez. Y no se trata, también hay que entenderlo, yo siempre he entendido también de dos formas distintas. Se puede entender como que hay que vivir de tal forma que tú quisieses que cada día de tu vida se repitiese, Sí. o hay que vivir de tal forma que no te importe que todos los días de tu vida sean una tremenda mierda si hay un solo instante que lo compense y te valga la pena repetirlo. Ostras. Esa es una idea mucho más romántica, ¿eh? Sí, 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 no, esa idea. Claro, 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 claro. Ahí está, ahí está. Uf, pues, Bien. me ha gustado esa segunda, ¿eh? Me ha gustado, Gracias. ¿eh? Ahí lo tenemos. Este es el eterno retorno y la voluntad de poder Sí. y tal. Sí, lo que es importante es siempre entenderlo como moraleja de alguna manera. No está diciendo, porque hay gente que sí que lo piensa de verdad, ¿no? No está diciendo que esto vaya a suceder. No es una metafísica esto. No está haciendo No metafísica. es una metafísica ni mucho menos una física, claro. No, efectivamente. A ver, que yo creo que hay una especie como de Nietzsche más científico que lo quería justificar de alguna forma, pero que va, esto es injustificable. No, 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 esto es otra cosa. Y, y ¿no te parece que puede entrar en problemas con el concepto de superhombre, la idea de eterno retorno? ¿Por qué? Porque es una especie de cielo. No, porque de alguna manera de alguna manera la esencia del superhombre es poder cambiar lo que has, poder cambiar lo que has hecho, ¿no? Poder reinventarte a ti mismo continuamente, poder, pero de alguna manera el eterno retorno te impediría o te impediría la capacidad de modificar tu actuación, ¿no? Sí, por eso yo creo que el eterno retorno siempre hay que pensarlo hacia el futuro y nunca hacia el pasado. Ya. No hay que pensar que lo que estás haciendo ya lo has hecho antes, sino que hay que pensar, pues, eso. Decir, joder, voy a cambiar mi vida porque esto se va a repetir muchas veces. Es Sí, sí, más, efectivamente. No, no, no puede ir nunca orientado al pasado, sino tiene que ser en una moraleja hacia futuro, ¿no? Vale, vale. eso es. Eso es. Vale, vale, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Vale, quedarían por hablar de dos cosas que son en el fondo la misma. El superhombre como creador de valores y el genio. Eh, vale. Lo del genio para ¿Y Nietzsche. del nazismo? No, no. No, no hace falta. No, que bueno, no sería fácil, ¿eh? Sí. Para, para Nietzsche, eso, pues el genio es lo más importante del mundo, ¿vale? Mm. Ya está. El genio, el creador, el artista es, vamos, la justificación de una cultura prácticamente. De hecho, no sé si llega a decir en el nacimiento de la tragedia que, esto lo dice Copleston, que para Nietzsche el
una cultura tiene que ser de tal forma que propicie que aparezcan genios. ¿Vale? Ujú. Esta es la idea. Y luego, pues evidentemente, el superhombre como creador de valores, ¿vale? El superhombre es aquel que crea sus propios valores. Que les da la vuelta, que crea los suyos, que considera como bueno lo malo y malo lo bueno para darles otra perspectiva a estas cosas. Vale, pues esta sería... En realidad esto es Nietzsche. Damas y caballeros, no hay mucho más que... No hay mucho más que añadir. Ya luego se puede entrar en detalle, claro. Pero esta es la idea. Ujú. No sé si quieres añadir algo más sobre bueno, sobre el lenguaje y tal, porque al final hemos hablado un poco de cultura. Sí, sobre el lenguaje se puede añadir que volverá un poco a Protágoras, ¿no? En general, pues se posicionará con el sofismo, ¿no? En la idea del convencionalismo del lenguaje. Y empezará y volverá con la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Volverá a Protágoras, de hecho. Y siguiendo un poco esta idea, pues el lenguaje es convencional y no representa para nada el mundo. Son monedas que han perdido su valor, ¿no? Por así decirlo. De alguna manera ya no existe la relación. Si ya es complicada una relación entre... Sería complicada una relación entre la realidad de la vida y unas palabras, lo son más entre unas palabras que encima han sido mediadas por nuestra recepción de los sentidos. Es decir, nosotros recibimos unos impulsos sensoriales, trabajamos, nos inventamos a través de esos impulsos sensoriales unas palabras que se adecuan a esos impulsos y las utilizamos además de manera convencional entre todo el mundo en conversaciones en las que incluso a veces tienen varios significados, etcétera. ¿Cómo de ahí va a salir una verdad? Es lo que se va a preguntar Nietzsche. No hay ninguna verdad porque ya se pierde en el primer paso, se pierde en el momento en el que no es vivida. Aquí un poco con Heidegger, aunque Heidegger de otra manera, ¿no? Pero de alguna manera Heidegger sí que toma de Nietzsche esto, ¿no? Que la vida es nivelada siempre y se pierde la originalidad, de alguna manera la originalidad en el sentido de origen, ¿no? La originalidad de la vida, el estatuto privilegiado que tiene la vida, el vivir Sí, por respecto a esta otro. razón también Nietzsche afirma que los juicios morales en realidad son siempre juicios estéticos, en realidad, Claro. que al final es lo único a lo que podemos aspirar, a los juicios estéticos. Claro, claro, lo tenemos que aceptar. Y igual con el lenguaje, tenemos que aceptar que estamos trabajando de prestado, que estamos trabajando con Va por ahí, conceptos va por que ahí. no se refieren a Y por eso nada, dice, ¿no? Claro, sí, eso es. que se refieren a lo que queramos, porque es convencional y precisamente porque es convencional, pues se puede convertir en un juego. Y puede Lo ser bonito eso. también que tiene, sí, sí. Claro, lo que no podemos hacer es creernos que cuando nos referimos a que cuando hemos, por ejemplo, hemos creado el concepto de árbol a través de muchísimas generalizaciones, bueno, de una generalización de muchísimos entes, pues lo que no podemos esperar es que ese concepto tenga algo de real. El concepto de árbol no tiene nada de real, pues es una convención humana que funciona para comunicar cosas, pero no para comunicar la realidad del mundo. Claro. Como veis, estamos en las antípodas del posterior positivismo lógico, vamos. Es una Sí, sí, cosa sí. No, no lo leyeron increíble. a Nietzsche. No les gustó, ¿eh? O lo leyeron y no les gustó. Sí, no, sí. Si no les gustaba la nada nadea, Imagínate esto. Sí, sí. sí. Nietzsche hablando de los hiperbóreos. Mm, algo iba a decir, cago en la mano. Ah, sí, esto se puede ejemplificar muy bien con lo de Nietzsche, creo que lo dice literalmente. A nadie le echamos la bronca por matar a una cucaracha, pero sí por matar a una mariposa. ¿Y eso qué es? ¿Es un juicio de bien y mal? No, es un juicio estético. Dirá, y es que todos son así. Por eso todos son metáforas que hemos olvidado que lo son. Y ya está, esta es la crítica Mm, a la cultura que hace, y a la moral que hace Nietzsche. A la cultura porque petrifica la realidad y mm, además porque es falsa. Y lo mismo con la moral. mm. Y la Por crítica a la eso, verdad, ¿no? claro, Se puede resumir sí, eso también. es. Por eso todo es un juego. Sí.
¿Qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poéticamente y retóricamente, y que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y que no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. ¿Qué viene a decir? Bueno, más o menos en todas estas ideas, pues que al final que la verdad es un concepto humano, que sabíamos que era un concepto humano, que vino Platón y Sócrates y nos engañó. Y nos dijo que no era un concepto humano, que era poco menos que la llave la llave del mundo. Era la llave del mundo, a través de la que podíamos conocer incluso el mundo de las ideas. Y se lo creyó la gente. Esto es lo grave. Un poco es lo que viene a decir, ¿no? Sí. Que nos hemos olvidado de que son cosas humanas que no tienen ninguna relación con el mundo. Y yo en esto la verdad que yo estoy un poco de acuerdo. Obviamente también sin llevarlo al extremo, ¿no? Pero que es que para mí que la verdad sea humana no es ningún problema. Igual que la moral sea humana, ¿no? Un poco lo de Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe, ¿todo está permitido? No. No, sigue exactamente igual, claro, sí. Claro, sigue, precisamente porque Dios no existe, la moral es importante. Y fijar una ética es importante. Esto nos lo decía un profesor de ética que tuvimos. Claro. Sí, yo un poco ahí totalmente de acuerdo. Y yo, pero bueno, se pierde esa necesidad de esa idea de objetividad, que es lo que la fundamenta, y ahora hay que fundamentarlo pues de otra forma. Pero es que en verdad yo creo que el problema está en pensar que existe una verdad más allá de la humana. Yo creo que Nietzsche tiene razón, pero es que no hay una verdad más allá de la humana, es que la única que hay es este ejército de metáforas metonimias, pero es que no está mal, es que me parece suficiente. Queremos una verdad. ¿Cómo es la verdad? ¿Está la verdad del noumen o qué? ¿Qué verdad es la que queremos? Pues si queremos esa verdad, yo qué sé, es que yo no. Ni aunque me la pusieran en la cara. Después el problema, que si es así no se puede imponer a aquellos que tengan otras verdades distintas. Por eso era tan importante que fuese objetiva. Ya. Porque en Nietzsche, ¿cómo se imponen tus valores? ¿En Nietzsche se imponen tus valores o no? ¿Cómo? En Nietzsche se imponen, cada uno construye sus valores, ¿no? Y se imponen en Nietzsche. Eso solo lo sabe Dios. Nada, no sé. Claro, porque si se imponen parece que le estarías quitando la posibilidad de ser un superhombre a otra persona. Le estarías obligando a ser oveja, ¿no? Le estarías obligando a ser... Pero es que recordemos que Nietzsche dice que él no quiere discípulos. Pues claro que sí, el superhombre puede hacer lo que le salga de los cojones. Claro. Esa es la cosa. Y si quiere tener un ejército de ovejas, pues más superhombre será todavía si tiene un ejército de ovejas. Eso digo yo, ¿no? ¿Qué motivos tiene el superhombre de no dominar? Ninguno. Ahí está la voluntad de poder. Bueno, que la voluntad de poder es otra cosa. Sí. Pero eso es. Claro, pero es una moral que de alguna manera... Bueno, una moral, no. Un sistema que de alguna manera te puede llevar a este problema, ¿no? Si todo el mundo tiene sus valores, si somos tan relativistas, de que cada persona tiene que tener libertad para vivir su vida, construir sus valores y vivir como considere, habrá algún momento en el que haya imposiciones. Porque las libertades entran en conflicto. Las libertades puras, estas que nos podemos imaginar, entran en conflicto en situaciones. Y habrá momentos en los que habrá cesiones, ¿no? Habrá... Bueno, pero ahí la gente se espera de la gente que sea irónica, ¿no? Así por meter a Rorty. Sí, pero bueno, pero que igual... No sé. Que hay conflictos y en esos conflictos de alguna manera hay una persona que acaba dominando, ¿no? Normalmente igual es aquí un poco pesimismo Pues esto a que ver, estoy las diciendo. verdades que se imponen son las verdades más fuertes. Claro. Pero tan fácil como en una conversación. Imagínate, por mucho que el lenguaje tenga que ser nunca pueda ser individual, y esto yo creo que Nietzsche no sé si lo tiene muy claro, pero imaginémonos que hay lenguaje individual, ¿no? Y yo digo, no, pues es que yo voy a llamar a esta palabra, a este concepto lo voy a llamar de esta manera, y me estoy intentando comunicar contigo, y vemos que no nos estamos entendiendo lo más mínimo.
seguro que alguno de los dos cede. Si nos queremos comunicar. Y en ese momento, al ceder, habrás negado tus valores. Sí. Habrás dejado de ser un superhombre. Habrás dejado de ser un superhombre. Habrás cedido frente a algo. No sé, sin más, un poco tontada, ¿no? Pero como que yo creo que sí que se dan estos problemas, ¿no? Hombre, sí, pero porque no, es que no hay que leer a Nietzsche así. Esa es la... Ya. No, como propuesta política no hay que entenderlo, desde luego. Claro, eso no vale para nada. No, ya, sí. Por eso el nazismo, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién piensas que ha matado a Dios? ¿Quién? Nosotros, ¿no? No, claro, pero ¿en qué momento de la historia de la humanidad dirías que Uf, para Nietzsche Dios ha muerto? ¿Por culpa del positivismo? yo diría que ¿Del no, ¿no? positivismo? Uf. Es que, ojo, Ya, no lo sé. A ver, a Dios lo matan los cristianos, ¿no? En verdad. Bueno, sí, la primera vez. Supongo que el Concilio de Trento, ¿o qué? O El Concilio de Trento mató a Dios. el luteranismo. El luteranismo mató a Dios. Puede ser. No, yo creo que no. Yo creo que fue el cientificismo, ¿eh? Puede ser, puede ser. Claro, Pero bueno, pero entonces los cientificistas eran los leones. pues oye, ¿por qué no? Vale. ¿No es acaso, Y Kant era un león gatito, ¿no? claro, Era. Realmente Kant es contribuyó a la el... muerte de Dios, Kant, sin duda. Hombre, totalmente, por supuesto. Claro, Sí, pero un poco gato, ¿no? Contribuyó y se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se echó atrás, ¿no? el gato. Sí. Luego está Hegel, que yo creo que no hay un filósofo de que Nietzsche pase más que de Hegel, o sea, es increíble. Mm. Yo he leído por ahí que Nietzsche, pues bueno, eso estaba en contra de Hegel y tal. Yo de verdad que creo que no hay un filósofo que pase más de Hegel que Nietzsche. Es Mm. increíble. Yo creo que le da exactamente igual lo que Hegel Bueno, dijese. sí, sí. Marx viene de Hegel y Nietzsche de Schopenhauer. Y son dos caminos que van por sus... transcurren por sus propios valles, vamos. Mm, Yo lo interpreto así. mm. Tengamos en cuenta que estamos en la época, o sea, unos años antes, en el 59, si no recuerdo mal, se había publicado El origen de las especies. Sí. Esta clase de cosas, ¿no? Que estaban pasando. Mm. No, sí. No, desde luego Que, que la época era una época en la que la religión estaba, bueno, en la que Dios en sí como idea estaba yendo en para crisis. abajo, no sé, Eso es. desde luego. De quien sí que habla Nietzsche es de Darwin, que es curioso. ¿Y qué dice? Pues la idea es algo así como que... Pero esto lo tenía que contrastar mejor, pero si no recuerdo mal, la idea es algo así como que Darwin se equivoca en decir que quien sobrevive es el más fuerte. En realidad, para Nietzsche, quien sobrevive es el más débil. Por eso el superhombre se tiene que revelar incluso a eso y saber que se va a extinguir. Ostras. Una cosa así, ¿eh? ¿Y por qué? En plan, ¿cuál es la idea? Pues yo lo interpreto, y esto ya son cosas mías. Si conoces la tesis de Kropotkin de que es el apoyo mutuo lo que hace que una Sí. especie sobreviva, en realidad el apoyo mutuo solamente es posible entre individuos más o menos sumisos y capaces de ceder para colaborar Claro, con los demás. claro. Por eso, el lobo solitario es el que se acaba extinguiendo. Vale. Claro que la propuesta política de Nietzsche es la extinción. Hemos quedado, ¿no? Sí, sí. Exacto. Nah, nos estamos pasando con Nietzsche. Ahora Nos está sacamos a Tugendhat diciendo que los valores de Nietzsche son proto-nazis y ya está, Y- y acabamos. Perfecto. Bien, pues nada. Yo creo que, bueno, se nos queda en el tintero. Si algún oyente Sí. sabe lo que dice Nietzsche acerca de quién realmente ha matado a Dios, más allá de nosotros, que lo ponga en los comentarios. Sí, Y le ¿de quién mandaremos en qué momento, no? De en qué... eso, Eh, históricamente hablando. claro, igual un poco se puede hacer este juego de ya de que nació muerto, ¿no? Ya un poco... En verdad eran valores... Nació Ya muerto, muerto. pero no es verdad que no nació muerto, ¿no? Nació... No, yo creo que para Nietzsche no. Vale, pues nada.
¿Quieres añadir algo más sobre este señor? No, yo diría que es un autor que es muy interesante, sobre todo por Por la influencia. filosofía contemporánea, ¿no? Desde luego. Claro, sí, totalmente. Y porque se han hecho lecturas bastante interesantes de él. Eso es. Vale, pues nada, despedimos aquí el programa. Ha sido un Sí, placer. un placer. ¿Y cuál es el próximo que toca? El de Marx. A ver si lo Uh, podemos subir. Esta vez con la idea de invitar de nuevo a Iván, el que estuvo con Heidegger y con Freud, y a Raquel, que estuvo con la escuela de Frankfurt y Popper. pues Seremos ganitas, 4. ¿Eh? ganitas. Ganas, sí, sí, seremos 4. Otra vez episodio especial. Ya. Sí, para Marx hace falta. Hace falta gente entendida. Sí, sí, la verdad, desde luego. Gente que se haya leído El Capital en alemán. Eso. Si no, no se puede. Pues nada, nos despedimos. Venga.